Pensar que en el Perú, en vez de carreteras asfaltadas, había el Capac Ñan, que en vez de automóviles habían carruajes, que en vez de tren eléctrico habían tranvías y que no habían combis ni mototaxis, nos hacen ver un gran cambio y avance en la eficiencia de las comunicaciones y el transporte. Pero, ¿cómo se dio esta evolución? Los incas vieron al mundo de una manera global. Esto les permitió resaltar la importancia de tener vías de comunicación. Con ello se construye la red de caminos incas, conocidos como el Capac Ñan. El camino inca se extiende a lo largo de 8.500 kilómetros pasando por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. En la ruta del camino se construyeron escalinatas de rocas de aproximadamente 30 centímetros y tenían una inclinación hacia abajo, lo que facilitaba ascender pero dificultaba descender, siendo la manera más rápida de llegar al destino. Debido a la geografía del camino se construyeron puentes colgantes que se elaboraban trenzando fibras de plantas de la zona. Esta red permitió mayor rapidez al momento de transportar cargas y o mensajes que se daban a través de la herramienta más importante en este imperio, la energía humana encarnada en el chasqui. El chasqui tenía entre 18 y 20 años y era el mensajero a lo largo de todo el imperio incaico. Este recorría grandes distancias en un tiempo muy corto, se trasladaba corriendo y utilizaba sus brazos, hombros, espalda y cabeza para el transporte de diferentes artículos y mensajes. Los chasquis estaban ubicados por postas techadas a lo largo del camino a una distancia aproximada de 5 kilómetros. Cuando veían que un chasqui estaba por llegar, uno de los que se encontraba en la posta salía a darle el alcance y sin dejar de correr recibía el mensaje y o encomienda que llevaba el otro. Un mensaje o encomienda llegaba en menos de 2 días entre Quito y Cusco, con lo cual un chasqui recorría una distancia de 600 kilómetros. El mínimo error era muchas veces castigado hasta con la muerte. Posteriormente, debido a que el chasqui no tenía suficiente fuerza como para cargar grandes y pesados bultos, adiestraron a algunos animales cuadrúpedos, en su mayoría las llamas, ya que podían soportar más peso que otros camélidos y recorrer una distancia de 15 o 20 kilómetros aproximadamente. Después de la llegada de los españoles, se introdujeron nuevos medios de transporte en el Perú. El primero fue el caballo, el cual fue utilizado en la conquista y fue considerado el medio de transporte más veloz de aquella época. Los españoles también trajeron bueyes y mulas, las cuales se adaptaron muy bien a la geografía del lugar y generalmente fueron usadas como animales de carga pesada, como por ejemplo para transportar los minerales de las minas de Potosí. Antes de los españoles no se conocía el concepto de la rueda como elemento de transporte. Ellos lo introdujeron trayendo los carruajes y carretas que eran tirados por una o más bestias. A pesar de que Lima era pequeña, pocas personas se transportaban a pie. La mayoría usaban caballos y la sociedad limeña quería siempre obtener estas lujosas, distinguidas y rápidas calesas, que eran un tipo de carruaje de 2 ruedas tirado por caballos y que muchas veces tenían cojines de terciopelo bordado en oro, alumbrado por 2 faroles de vela o aceite. Las calesas competían con el balancín, el cual se consideró el medio de transporte personal por excelencia entre las personas de alta alcurnia. Para el comercio y transporte de larga distancia utilizaban carretas o mulas de carga. Las carretas comúnmente eran de madera con solo 2 ruedas sin herrar y techo de paja o de cuero de vaca. Eran tiradas generalmente por bueyes y transportaban cargamento pesado como la mercancía y también alimentos, guano, esclavos y hasta muertos.
Actualmente, las combis son usadas como una forma de transporte público en Lima metropolitana, que a su vez es sinónimo de caos, desorden, peligro e informalidad. Desde sus inicios en 1976, en la capital han sufrido mutaciones que ya todos conocen. Un chofer chévere y un cobrador que grita para acaparar más personas. En el trayecto no debe faltar la música a todo volumen, que alude a que la combi también es chévere. De esta manera se ve un ejemplo claro de cómo es viajar en una combi. El Metropolitano es el nuevo sistema integrado de transporte público para Lima, que cuenta con buses articulados de gran capacidad que circulan por corredores exclusivos, bajo el esquema de autobuses de tránsito rápido. Bus Rapid Transit en English. El primer corredor de Metropolitano conecta Lima Sur con Lima Norte, recorriendo 16 distritos de la ciudad, desde Chorrillos hasta Comas, beneficiando a cerca de 1 millón de usuarios por día. Los taxis son un medio de transporte privado que se suele usar por comodidad o por llegar más rápido al destino. Actualmente, este servicio ya no es muy bien visto, por el hecho que a través de estos han surgido robos y secuestros que han puesto en peligro a los pasajeros. Si bien es cierto que han surgido empresas privadas de taxis, los usuarios ya no depositan la misma confianza de antes. Esta es nuestra ciudad de Lima, con un transporte público que vuelve loco a más de uno, con sus ventajas y desventajas. Y así como estos medios, también se encuentran mototaxis, el transporte de carga y los modernos autos que son propios. Y con respecto al transporte marítimo, ¿alguien sabe cuántos ríos navegables tiene el Perú? O en todo caso, ¿cuántas rutas de navegación existen en el Perú? En el Perú existen 52 ríos, de los cuales 20 son navegables, pero ¿por qué a pesar de tener 20 ríos navegables, solo tenemos 3 navegables o de 3 a 5 como los más transitados y conocidos? Aunque no lo crean, el olvido de estas rutas marítimas no solo se da por el hecho de no saber cuáles son, sino también en que existe un mercado cautivo en la región originado por la ubicación geográfica de las grandes ciudades, así como de las pequeñas en zonas intermedias que para subsistir requieren del abastecimiento de diversos productos. Además, también está el problema de la previsión y planificación de transporte por la vía de navegación del interior del país, ya que la planificación es muy distinta a la planificación que se da por carretera o por ferrocarril. Por eso es que las vías navegables naturales están ligadas a determinados lugares y por ello se reducen las opciones de planificación espacial. Sin embargo, esta dificultad puede reducirse optando por un alto grado de flexibilidad de la flota de navegación interior, pudiendo el OTM realizar contratos a suma alzada que le aseguren el cumplimiento de los transportistas. Además, también creo que lo que hemos dicho, o lo que yo he dicho, es lo correcto, pero olvidamos que en el Perú no solo se puede vivir de ideas, sino de hechos. Es por eso que también esta situación se ha dado por no poseer una flota marítima de la cual aprovechar ni siquiera en lo militar. Si no nos damos cuenta, no podemos avanzar nada de nada. Si en primer lugar no tenemos con qué hacerlo, por ello es importante tener en cuenta el tipo de embarcaciones que tenemos y además ver en qué estado se encuentran las opciones de navegabilidad. Pero a pesar de todo, demuestra de que esta realidad está cambiando, ya que poco a poco, aunque sea hasta poco a poco, por ejemplo, un consorcio argentino peruano elaborará el estudio de factibilidad para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos de Ucayali, Guallaga, Marañón y Amazonas. Por eso creemos que la mejor solución no es darle importancia a las rutas marítimas. La verdadera importancia está en aprovechar las rutas marítimas al 100%, pero coordinando con la inversión y el mejoramiento de las vías de las carreteras, de tal manera que se pueda plantear una opción multimodal, es decir, que el transporte de carga y de pasajeros se apoye en el uso de carreteras cuando la geografía o la marea no permitan el uso del río, y que se pueda combinar ambos. De tal manera los agentes puedan buscar la mejor combinación que les reporte el menor costo posible.